Bienvenidas y bienvenidos al 12º programa de Baraka en el Aire. Mi nombre es Gastón y voy a estar con ustedes hasta las 11 de Argentina o 1 hora en donde estén del globo. Hoy y todos los jueves, aquí y ahora, por Mantra FM 91.9. Notarán que este programa es grabado, por eso lo estoy dando desde mi casa, porque en estos momentos tuve que hacer un viaje a Estados Unidos. Espero poder enviar también alguna grabación desde ahí, ¿no? A través de nuestro Instagram, @escuelabaraka. A este episodio, en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, lo llamaremos la astrología en la historia antigua. Sí, la astrología en la historia antigua. En honor a los interesantes columnistas que vamos a tener hoy, quédense con nosotros para conocer de qué se trata. El programa de hoy se llama La astrología en la historia antigua. Ya hablamos bastante de esto, de hecho la editorial que hago ahora está basada en la del 4º programa. Pero siempre sirve recordar, la repetición es la madre del conocimiento, dicen los sufis, y el público se renueva, dice Mirta Legrand. El programa se llama La astrología en la historia antigua, porque si bien hoy en día la astrología está en boga, también tuvo su auge hace muchos años atrás. Por ejemplo, los egipcios miraban las estrellas para dar cuenta de mensajes que venían desde lo superior o desde lo invisible. Ya el mítico Hermes Trimegisto nos decía entonces que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Pasando por Pitágoras, por Platón y hasta Aristóteles, grandes sabios, maestros, científicos y a la vez astrólogos. Podemos nombrar muchos más. Es que antes los saberes de la astrología y los de las ciencias no eran sino la misma cosa, porque la materia no era concebido como algo separado del espíritu, sino como una expresión de él. Pero entonces llegó la Inquisición. Ya habíamos mencionado cómo libros, saberes y hasta personas vivas fueron quemadas en la hoguera. Allá y entonces no fue sino el Papa Sixto V en el siglo XVI quien mandó a prohibir a la astrología como saber del corpus científico. Fue el Papa Sixto V, no los científicos. Ellos eran astrólogos en su mayoría. Pero el saber que emana de la astrología es sagrado, es atemporal. Se abrió paso, como el agua, avanza. Cronos, el tiempo, no pudo destruir algo que por esencia no le pertenece, porque sus saberes son atemporales. Entonces, luego de los griegos, fueron los árabes quienes supieron cuidar ese tesoro, mientras que Europa estaba en otra, digamos, en épocas oscuras, de oscurantismo. Así la astrología pudo sobrevivir y hoy retorna a las universidades, esas mismas que en su momento la expulsaron. Jung decía esto, que la astrología expulsada de las ciencias en el siglo XVI, hoy, en su siglo XX, vuelve a tocar las puertas de la Casa de los Saberes. Y aquí ahora, enos aquí, un licenciado en psicología, próximo a tener unas exquisitas entrevistas con especialistas en astrología, incluso con un profesor universitario de historia antigua y sobre astrología. Porque la historia de la astrología es un misterio. Y de ese misterio vamos a hablar hoy. Quédense con nosotros para develarlo. Este programa está saliendo al aire el 23 del 5 del 2024. Su numerología tarótica suma 18. Le corresponde el arcano la luna. Tenemos acá algunas lunas. Su simbología nos remite a la revelación de misterios ocultos. Además de que en la cúspide, acá tenemos la de Raider, para los que puedan ver la cámara, acá tenemos la de Marsella, en la cúspide figura un eclipse solar. ¿Qué mejor arcano
para hablar de astrología. Muy bien, pero antes de adentrarnos en los temas que vamos a hablar hoy, ya. Muy bien, y antes, como decíamos, y antes de adentrarnos en los misterios de la historia de la astrología, vamos a hablar del clima, pero no la meteorología, sino el clima que nos interesa en Baraca en el Aire es el clima astral. Para eso lo tenemos, como siempre, a nuestro columnista experto, a Daniel Ali Malano. Hola Ali, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Contanos, ¿cómo está el clima astral para el 23 del 5? Como decíamos, el programa de hoy está siendo grabado, pero ustedes lo están viendo el 23 del 5 del 2024. Entonces vamos a hablar un poquito de los tránsitos para el 23 de mayo del 2024. ¿Te parece, Ali? Sí, bueno, realmente, eh, como esto usualmente uno lo ve, por si los que vienen siguiendo el programa, ¿no? A veces coincidimos con ciertos hechos, porque bueno, al ser cada 7 días, la luna se mueve en un ciclo de 28, podemos decir. Entonces, ¿a qué voy? El día 23 es el día de la luna llena, ¿no? O sea, es Ujú. un día donde hay una gran cantidad de energía, alrededor de las 11 del mediodía, hora argentina, es cuando se va a provocar la luna llena. Entonces, si hacemos un desarrollo un poco de esto, hay algunas decisiones que uno podría haber tomado cuando pasó la luna nueva en Tauro, que ahora usualmente toman fuerza, ¿no? Toman cuerpo. Eso en cuanto a lo personal. En cuanto a lo general, son días para poder hablar de cosas de una forma profunda y creativa. ¿Por qué? Porque el Sol está en Géminis, está el Júpiter y Venus en conjunción, entonces hay una energía muy positiva para el diálogo. La oposición de la luna siempre da una confrontación, pero ya que estábamos un poco yendo también hacia la historia, los griegos antiguos a la oposición le llamaban el diálogo. Entonces, bueno, es un momento de diálogo, ¿no? El sol en Géminis, la luna en Sagitario, hay un Plutón que le hace Plutón los cambios, ¿no? Hace un buen aspecto tanto al Sol como a la Luna, se forma una configuración que se llama cuña, ¿no? O sea, tenemos una oposición Sol-Luna y el Plutón que le hace un trígono al Sol y un sextil a la Luna. Entonces se hace muy dinámico para poder hablar, conversar, tal vez muchas cosas que uno quiere cambiar usualmente, ¿no? O sea, eso es, Claro. Entonces, esta luna llena que estamos teniendo, o sea, que vamos a tener ahí, es una luna llena en Sagitario, por supuesto, oposición al Sol. Eso no estás claro, queriendo decir. claro, Y siempre la luna llena es esa cantidad de energía que es esa luna completa, es esa oposición que hay, ¿no? Entre el el Sol sol. es como que el Sol es un reflector que le enfoca de frente y por eso nosotros la vemos completamente llena, Claro, la digamos. Luna es nuestro satélite, ¿no? Un poco la función también del satélite o ver a la Luna también como espejo es muchas veces direccionar las energías, ¿no? La Luna es nuestro satélite propio y usualmente en su movimiento rápido, que da una vuelta por nuestra carta y por el zodíaco cada 28 días, va tocando puntos sensibles y va siendo como un espejo, ¿no? Que nos va haciendo sentir la Bien. energía, ¿no? Es un poco lo que dispara, lo que nos direcciona a nosotros la energía celeste, ¿no? Porque bueno,
esta luna que nos maneja el animus, ¿no? El ánima, mejor dicho, ¿no? El estado de ánimo, ¿no? Todo, Ujú. todo esto en Y donde nos... nosotros, una cosa muy linda de ver, porque a veces los astrólogos modernos son mucho de mirar la computadora y poco de mirar el cielo. Cometemos quizás ese error en estos tiempos. Y yo me acuerdo de un lugar, yo, bueno, cuando estaba estudiando para ser piloto de avión, siempre en las pistas está todo despejado, ¿no? Y vos veías el atardecer como el sol estaba de un lado, es lindo para verlo si están en el campo, en la naturaleza, cuando el sol se está poniendo de un lado, como la luna está saliendo del otro lado como si fuera un segundo amanecer prácticamente. Y eso es Claro, algo muy libriano, ¿no? Porque la oposición es como algo claro, libriano, ¿no? y hay muchas formas de enseñar los aspectos. Yo lo utilizo, a mí me sirvió para clarificar mucho esto que vos estás viendo, tal vez por deducción, ¿no? O sea, la oposición se forma en el grado 180, ¿no? Entonces, ¿qué signo comienza en el grado 180? Es Libra. Entonces, claro, la oposición es relacional. Siempre la oposición hay que encontrar un equilibrio entre estas dos O posiciones. vincular, ¿no? Claro, Un equilibrio vincular, entre porque yo y el otro. justamente, claro, justamente la oposición vincula dos hemisferios de la carta, nos hace descubrir al otro, ¿no? Que es lo que tiene Libra, la oposición. Por eso es interesante esto que tenían los griegos antiguos, de a la, fíjate que ya lingüísticamente decir oposición estamos en una confrontación. Ellos hablaban de diálogo, ¿no? Porque los Un diálogo, un aspectos, vínculo, un diálogo. claro, un vínculo, pero en donde nos miramos de frente, que es también la Claro. característica de Libra, de la casa 7 como una visión más antigua, ¿no? Como los enemigos pero manifiestos, ¿no? O sea, la casa 7 Libra, es también el ámbito de lo legal, donde alguien se opone a vos, pero buscando justicia, buscando equilibrio. Buscando equilibrar algo. Mirá qué interesante. Claro, en Bueno, donde, como verán, es perdón, muy grande, ¿no? Todo lo que se desprende siempre. sí, esto es muy interesante y además hablando de mirar el cielo, como decíamos hace un rato que no me salía la palabra, era aspectado, es un aspecto, ¿no? Eh, y hablando de mirar el cielo, me imagino como esto que me pasaba a mí, o como vos decís también que hacías como ejercicio de mirar el cielo, ver el atardecer cuando tenemos la luna llena, ver cómo la luna está saliendo justamente a la hora del atardecer por el horizonte y está el sol ahí en oposición. Eh, Así debe haber nacido un poco la astrología, mirando para arriba, mirando qué es lo que pasaba arriba y qué es lo que pasaba abajo, con esto de cómo es arriba es abajo. ¿Cómo es que, ya aprovechando que sos profe de astrología y es el tema que estamos hablando hoy, cómo es que nace la astrología? ¿Cuál es la historia más antigua que se puede Bueno, pensar en astrología? digamos, por usar un lugar común, se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? O sea, Se pierde la noche de los tiempos, y o sea, seguramente. realmente, ¿no? O sea, que, No hay un origen exacto. no, no, ¿a qué vamos? Evidentemente, lo que está bueno lo que vos traes, porque claro, eh, el día de hoy, sobre todo, con esto de la computadora, pareciera que es algo distinto que conectarse con el lugar en donde vivís, en el momento en el que estás. La astrología es eso, ¿no? Es buscar esa sincronía. Un poco vos hablabas del cómo es arriba es abajo, y está el concepto de microcosmos y macrocosmos, ¿no? O sea, el hombre como un cosmos comprimido y el cosmos como un hombre expandido, ¿no? Entonces, por volver a la pregunta, evidentemente estaba el sol, ¿no? Reinaba durante el día, luego reinaba la señora de la noche, que era la luna, esos fueron
evidentemente, inclusive por eso se llaman luminarias, que nosotros en astrología le llamamos planetas, pero bueno, uno es una estrella, el Sol, y la Luna es nuestro satélite, ¿no? Entonces al principio fueron esos dos principios básicos, ¿no? Ya en la época de los babilonios, 3000 antes de Cristo, ¿no? Que ahí es donde aparece la escritura sexagesimal, de ahí nos viene la división de 60 grados, ¿no? Todo esto que hace a la astrología. O sea, estamos hablando de muy atrás, ¿no? Porque yo les hablo al principio, esto de la observación del Sol y la Luna. Esto empezó a tener más peso en el Neolítico, ¿no? Ahí ya me Ujú. voy bastante más atrás, porque ahí es cuando se empiezan a hacer los, los túmulos, como hay muchos en Escocia o Stonehenge, ¿no? En donde nos empezamos a regir por el Sol. Y ahí es cuando empezamos a ver los ciclos del Sol, ¿no? ¿Los túmulos para qué eran? ¿Vos me escuchás ahí? Se me escucha, ¿no? Sí, sí, y para saber Perfecto. exactamente cuándo comenzaba el invierno, cuándo comenzaba el verano, ¿no? O sea, cuando nosotros cambiamos de nómades a, a sedentarios, Sí. fue también porque empezamos a poder predecir las estaciones, entonces empezó a desarrollar también la agricultura, ¿no? Es todo un conjunto. Entonces ahí empieza la observación, ¿no? Del Ujú, ser humano. Luego, ujú. yo estoy yendo, ya estamos por ahí ahora en Sumeria, en un comienzo, se empiezan a distinguir en el cielo de las estrellas fijas que había unas que se movían solas, eran estrellas que en griego se dice planetas, eran estrellas errantes. Entonces, bueno, empezaron a venerar en Sumeria a Ishtar, ¿no? A Venus, fueron conociendo algunos planetas. Y Destacaban las que se movían como independientemente, ¿no? Esto de los claro, les daban una retrógrados, voluntad, les daban una claro, tenían una voluntad voluntad propia, claro. propia porque por eso está el fondo que son las estrellas fijas y están estas estrellas errantes que se mueven. Había que hacer toda una anotación de eso, me imagino. Yo miro para el cielo y no se ven que se mueven, o sea, había que tener toda Claro, una por lista de eso. eso hace unos años leí un libro de un poco de astrología justamente del neolítico y un poco algo de lo que hablaban es que nosotros creemos que somos más inteligentes que esa gente y no, no es así. La capacidad de Al observación, contrario, tenían menos mediación. el ser humano, las capacidades las tenemos hace muchos, muchos millones de años. Ellos tal vez Ujú, observaban más cosas que nosotros no nos damos cuenta. Nos hemos especializado, ¿no? claro, Pero claro, claro. observaban Nos todo hemos esto. tecnificado, pero el cerebro sigue teniendo el mismo desarrollo. No tenemos un cerebro más desarrollado que en esa época, y mucho menos un estado de conciencia más desarrollado, que en ese momento tenían que estar Tenemos más estímulos, ¿no? más estímulos. Tenemos más, podemos aprender más cosas, ¿no? Ya tenemos todo más digerido, como nos sucede hoy con la astrología, ¿no? Claro, ¿no? Un A veces conocimiento le separa en comento a el los otro y eso te alumnos, ayuda. yo me pasé Sí, 25 años levantando las cartas a mano, no había otra forma. mira, mira. Súper Entonces, interesante. sí, era lento, Es pero más lento. vos ibas metiéndote, o sea, te llevaba un rato llegar al grado de la luna, un buen rato llegar al grado del ascendente y de cada cúspide. Entonces, eh, tenías otra, Vivías, me da la sensación que si bien era más lento y eso está en contra, lo que tiene a favor es que vivías mucho más el proceso, cuando era como un insight, casi en el momento que claro, descubrías esos grados, ¿no? sí, además lo que sucede, que a mí me llevó un tiempo, o sea, cuando vos apretás un botón y te aparece toda la carta, tenés toda la información de golpe.
tenés que ir viendo, tenés que afinar más la técnica de qué ves primero, qué te llama la atención, si comenzás por los Ah, elementos, por las configuraciones, por los hemisferios, depende, es ¿no? es toda la información junta, eso es verdad. Es Entonces, verdad. En cambio, si la haces a mano, lo vas haciendo si lo haces gradualmente, a me parece. mano, tiene el ascendente acá, el sol este y esto, o sea, como todo lleva un tiempo, tenés más, sí, más introspección, ¿no? Con respecto a la carta. Pero bueno, volvamos un Bueno, poco a lo que vos decías. Todo eso se fue desarrollando, ¿no? Se fueron viendo distintos planetas, hay una gran intervención en el mundo antiguo entre la India y Grecia, ¿no? O sea, ahí hay todo un intercambio muy grande, inclusive que hasta se ven las palabras, ¿no? Entonces se fueron descubriendo, más que descubriendo, sacando las notas de distintos planetas. Por eso en la antigüedad decir caldeo era decir astrólogo, era decir matemático, ¿no? O sea, claro, todo. Es lo que era todo decíamos lo al principio mismo, del programa. ¿no? Y Eso vino después. hasta hace 300 años usualmente decir matemático era decir astrólogo, ¿no? Sí. Kepler, Tycho Brahe, muchos eran astrólogos, Newton, ¿no? Siempre la ciencia estaba ligada a la astrología. Pero ahí estoy hablando mucho más acá. La forma Claro, que ya estamos nosotros llegando. conocemos es una forma griega, ¿no? Es a partir del 211 en Alejandría, con el Tetrabiblos, ¿no? Ujú, De Ptolomeo. Ahí es cuando toma forma lo que sería la astrología occidental, ¿no? ujú. Ese es el cambio más grande con respecto a la India, ¿no? Que la India se queda en la astrología siderea y nosotros nos quedamos en la astrología tropical, ¿no? Es un cambio interesante, ¿no? O sea, porque ellos están atados a lo que ven en el cielo, ¿no? A cómo se van desarrollando los planetas sobre las estrellas fijas, mientras que nosotros, bien occidentales, tal vez bien griegos, tal vez bien egoicos, ¿no? Estamos atados al sol, al movimiento del sol. Por eso es tropical, ¿no? O sea, Ujú. nos, nuestra astrología está anclada en los tropos del sol, en los cambios del sol. El cero de Aries, el famoso equinoccio, ¿no? La precesión del equinoccio es ese cero de Aries que está yendo para atrás, que es a donde con el sol, el héroe, arranca de vuelta. Bueno, para nosotros el cero de Aries es para lo que los hindúes hoy es el grado 3 4 de Pisces, ¿no? Lo fueron corriendo según se fue corriendo Según el, se uni- va el- corriendo, ¿no? Para ellos se sí. quedaron ahí, nosotros los fuimos corriendo para el otro lado, ¿no? Ah, claro, claro, ellos se quedaron ahí, Nosotros, nosotros nos fuimos corriendo. nosotros nos quedamos con que cuando comienza el otoño es el cero de Aries en el punto donde sea, ¿no? Eso es particular de nosotros, ¿no? Qué curioso que eso hacer eso, así todo sigue funcionando. O sea, una persona que hoy nace con el sol ahí en esa parte de Piscis donde vos decías, se le dice que es de Aries, tiene características de Aries, pero si se le hace una carta natal de la otra forma que vos decís, es de Piscis y también va a tener características de Piscis. Es En muy loco eso. realidad, claro, ahí lo que yo he investigado, eh, ¿qué sucede? Nosotros estamos en el sistema solar, ¿no? Y lo que es Aries es el comienzo de la carrera del Sol, es la fase uno de 30 grados, Tauro es la fase 2 y así, pero tiene que ver con el Sol.
sobre todo quizás por nuestro enfoque particularmente occidental, digo, ¿no? En cambio, los hindúes es completamente al revés, o sea, ellos tienen un poco los símbolos cambiados y hasta en un libro que leí, lo que la mujer hacía notar, un ejemplo, aquí en Occidente, a la gente que le interesa la astrología, en una gran mayoría son mujeres, ¿no? Sí. En gran mayoría. Se ven los cursos que tenés el 80%, O 90%, hay cursos que arriba. son solo mujeres. Bueno, en la India es al revés. Los astrólogos son hombres. Mira vos. Como que hay algo, hay una Es un negativo, inversión ¿no? de lo simbólico, es otra forma. Hay algo, es algo distinto, ¿no? Súper interesante. Ahora, la Bueno, mezcla, Ali, perdona, ¿no? La mezcla, sí, sí, Serra. la influencia hindú es en los tres modos, que son los tres gunas de la Vedanta, ¿no? O sea, el rajas, el tamas y el sattva, ¿no? El cardinal, el fijo y el mutable. Y los cuatro elementos son de los presocráticos griegos, y ahí es en donde se forma el 12 de la Ujú. astrología. Bueno, un pequeño pantallazo. Bueno, muchísimas gracias, Ali. Como siempre, esta vez hablamos mucho más porque nos interesaba tu punto de vista sobre estos inicios, estos comienzos de la astrología y cómo se fue organizando con los años y con la historia de la astrología para llegar a lo que hoy conocemos como astrología occidental. Así que muchísimas gracias y nos vemos la No, próxima, Ali. dale, muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Muy bien, ahí lo teníamos a Ali hablándonos de los tránsitos que se están dando por estos tiempos y un poquito del tema de hoy, que es esta historia de la astrología, ¿sí? Y Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Ustedes pueden estudiar con Ali o hacerse una carta natal con él. Para eso, encuéntrennos en www.escuelabaraca.com o en Instagram, @escuelabaraca, y síganos. Y si nos estás mirando en diferido por YouTube o por Facebook, dale me gusta y suscríbete al canal. También podés vernos en directo y escribirnos por YouTube en Canal Mantra o en Mantra FM 919, y estamos en vivo también por Instagram en @mantrafm 91.9 y en Facebook en @mantrafm. Muy bien, y en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, en este episodio que hemos denominado la astrología en la historia antigua, Agustín Hilario Montuel es profesor de historia antigua, egiptólogo y astrólogo. Ejerce como profesor de astrología y de tarot en la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados, siendo un conocedor en profundidad de estos temas, y nos va a ayudar a comprender más en profundidad entonces sobre la historia antigua de la astrología y sus orígenes. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola Gastón, un saludo para todos tus oyentes. Un placer poder compartir esta pasión por la cuestión astrológica, tarótica, cósmica en definitiva. Así que un placer. Muchísimas gracias por la nota, es un honor tenerte. Vamos a empezar. ¿Cómo empezó la astrología? ¿Empezó en Egipto, como dicen algunos, o antes, Babilonia? ¿Cómo fue que arrancó la astrología? Bueno, eso, interesante pregunta, ¿no? Porque en realidad la astrología tiene un pasado muy largo. Podemos más o menos acordar alrededor de unos 6.000 años, 2.000 de la era cristiana convencional, era común hacia acá, 4.000 hacia atrás en el tiempo, de lo que podemos considerar registros que pueden ser entendidos desde un punto de vista astrológico. En la secuencia antigua, obviamente, digamos, a medida que vamos avanzando en el tiempo, acercándonos hacia nuestra era, se va profundizando la cuestión astrológica. Sabemos, por toda una serie de elementos de investigación, desde la arqueología a la paleoantropología, que el hombre prehistórico observaba las estrellas. ¿Por qué?
porque se ha podido constatar, tanto en fuentes antiguas como en poblaciones primitivas vigentes, eh, que captaron muy rápidamente, pudieron captar la influencia, por ejemplo, del Sol y de la Luna en los ciclos vitales. Y Ajá. entender que ya desde ahí, desde ese punto de vista, estas dos luminarias o planetas, como lo entiende la astrología, que de una manera convencional, efectivamente ejercen una influencia enorme, a tal punto que eso luego fue asimilado a divinidades en distintas culturas No. por la importancia y el peso en la vida. Sin el sol, la oscuridad trae la muerte, la extinción de la vida. La luna fundamental en las mareas, en el ciclo de las plantas, en el ciclo menstrual, en el proceso de los embarazos. El ciclo de la luna es, para muchos pueblos, fue de gran importancia para establecer un patrón o calendario por las regularidades que se iban observando y cómo afectaba en la vida de la gente, de las plantas, de los animales, esos ciclos astronómicos. Y de eso hay toda una serie de elementos y de datos. En el caso, digamos, cuando nos vamos acercando un poquitito más hacia la época histórica, digamos, ¿no? Acá es interesante correlacionar edad histórica y astrología, lo que podríamos llamar una edad antigua de la astrología, está muy vinculada a los aportes de la antigua Mesopotamia y de Egipto. Van muy de la mano. No hay que dejar de lado los aportes de China, de India. Podemos también incluir acá, aunque son un poco más jóvenes en el tiempo, los aportes de la América precolombina, pero claramente por la antigüedad de Mesopotamia y de Egipto, tengamos en cuenta que son las primeras civilizaciones, es donde la humanidad se puso los pantalones largos y creó el Estado, creó la ciudad, desarrolló la escritura, elementos Un fundamentales estado. de las... Exacto. Uno siempre dice, la historia empieza con la escritura, perfecto. Sin embargo, la escritura fue un instrumento del Estado. El concepto de lo estatal, la organización de la vida de la gente, eso también va a tener repercusiones en la astrología. Y después se van sumando otros pueblos y culturas, ¿no? El O sea aporte que de perdón, Sí, un pueblo sin estado se remontaría a antes de Egipto. O sea, retrocederíamos, claro. si desaparecería el estado, retrocederíamos hasta antes de Egipto. Sí, sí, porque Perdón, ahí es vas a que... un nivel, no, no, vas a un nivel de organización mucho más primitiva, más, podemos hablar de tribus, podemos Ajá. hablar de clanes, podemos hablar de hordas con H, o sea, dependiendo el grado de cohesión, el grado de organización, la complejidad del entramado social. La presencia del Estado tiene una enorme importancia y la escritura se puso a su servicio. Y esto va a tener mucha importancia para los estudios astrológicos, para consignarlos. Porque, por ¿Para los ejemplo, estudios qué, perdón, se entrecortó? astrológicos, eh, Astrológico. por ejemplo, el caso de Mesopotamia. Tenemos datos desde 3000, 4000 antes de Cristo del interés por la observación de las estrellas, asiento de los dioses, o sea, ya desde la antigüedad se entendió que el cielo pertenece a un ámbito o esfera divina donde está la presencia de diferentes dioses. ¿Por qué? Porque también las estrellas, con su intensidad se pueden observar, se diferencian de planetas como Marte, que es un punto rojo muy visible. Entonces ya desde la antigüedad empezaron a hacer como una diferencia entre lo que nosotros vamos a conocer como estrellas y planetas y ver que hay movimientos y que esto Ujú. se puede correlacionar con la vida cotidiana, como por ejemplo los días de la semana. Tenemos Ujú. un sistema semanal de 7 días de origen mesopotámico que está asociado a divinidades griegas que en su origen eran divinidades mesopotámicas. Egipto va a tomar este sistema, aunque los egipcios iban más por lo decimal, y Egipto va a incorporar esto, también eran grandes observadores de los astros y de los cielos, porque también a un elemento que va muy ligado a la astrología es la determinación de los calendarios. Muy importante para organizar la vida. Un Estado necesita organizar la vida de la gente y a sí mismo. Tiempo de cosechas, tiempo de pagar tributos, tiempo de organizar expediciones,
tiempo de recaudar, tiempo de iniciar construcciones. Necesitas calendarios, necesitas mensurar el tiempo. Y eso en la astrología tiene enorme importancia. La carta natal o carta zodiacal incluye una mensura del tiempo astrológico de la vida del nativo, del individuo que posee esa carta, ¿sí? Lo mismo que la idea de que el Sol hace toda una recorrida sobre la eclíptica y que esto se puede organizar en compartimentos, espacios, y fue apareciendo el 12 espacios o compartimentos. Mesopotamia va a desarrollar este tema de asociar esos espacios con signos y constelaciones que en el lenguaje mesopotámico tenían, por ejemplo, Aries estaba, o lo que nosotros conocemos como Aries, asociado al planeta Marte. Ellos por ahí te lo llamaban como la estrella llameante. Y después Grecia, mucho tiempo después, recibiendo la herencia de Egipto y Mesopotamia, va a terminar de sistematizar todo ese conocimiento. Ya sabemos que el aporte griego al campo de las ciencias, de la filosofía, del conocimiento es muy vasto, y también la astrología. Y entonces ya Claro, después vamos a eso te conocer... quería preguntar, discúlpame que te interrumpa, ¿cómo Sí, fue el paso por Grecia de la astrología? Que ya, o sea, fue hace mucho tiempo, pero un poquito ideológicamente nosotros lo podemos entender más, ¿no? Es más cercano a bien. nosotros. Por ejemplo, resumo brevemente. En Mesopotamia los astrólogos llegaron a tener mucha importancia, estaban vinculados a los templos, generalmente eran sacerdotes, tenían una formación de gran importancia. Los templos o sigurat, de donde viene la tradición de la Torre de Babel, cada piso, nivel o escalón estaba asociado a un planeta. La observación de los astros era fundamental para determinar las celebraciones. Era muy importante el Festival de la Akitu, Festival del Año Nuevo. Ishtar, gran divinidad, ya fue vinculada al planeta Venus desde muy antiguo. Lo mismo que la elaboración de lo que podríamos llamar horóscopos, aunque ellos utilizaban mucho la observación del hígado para establecer profecías, porque el hígado tenía en Mesopotamia como un poquito más de importancia que el corazón. En algunas culturas Mira. actuales de tradición del Medio Oriente, a la persona amada, en vez de decirle mi corazoncito, le decís sos mi hígado, ¿no? Una maravilla. Ah, mira, Eh, lo el de, hígado lo, era más importante que... Mira. Totalmente, totalmente. Y Egipto se nutre de eso por los vínculos que existían, aporta algo de un concepto muy valioso que es el de los decanatos, porque a la división de la eclíptica y del zodiaco de 360 grados en 12 compartimentos de 30 grados, los egipcios los subdividen en 10. El sistema egipcio en matemática era decimal, así que se comprende esta vinculación. Con el tiempo se ha perdido un poco el estudio de los decanatos, pero es de enorme importancia porque establece más precisión. Supongamos, bueno, el signo de Aries del 1 de los 30 primeros grados del zodiaco, lo subdividimos y eso permite precisar y matizar al nativo que tiene ese signo, porque no todos los arianos son iguales y una vez se encuentra diferencias, generalmente la clave está en el decanato. Lo mismo que la vinculación Claro. con la parte médica, ya empieza a verse una relación también en la influencia sobre el organismo. Y esto con el tiempo va a dar pie a una astrología médica. Todo este acervo, todo este conjunto de conocimientos y de experiencias y de observaciones, las tumbas egipcias he tenido oportunidad de verlo en vivo y en directo en Egipto, recrean el cielo astronómico con ubicación de constelaciones. Tiene enorme importancia la piedra, el zodíaco de Dendera del siglo I antes de Cristo, que establece todo un patrón. Tenemos todos los signos y constelaciones con su nombre egipcio, pero que tienen que ver con los signos que nosotros conocemos. O sea que ya desde muy antiguo estaba establecido el Ajá. sistema zodiacal
de los O sea que el signos sistema zodiacal ya venía desde el antiguo Egipto y tan y interesante y tanto Mesopotamia. se sabía de esto que lo usaban en las escrituras de las tumbas de los egipcios. Es Exactamente. es súper interesante lo que decís y bueno, justamente trata en profundidad el tema que estamos hablando hoy, que es sobre la historia antigua, en este caso de la astrología. Pero para venirnos un poquitito más acá y no Vamos perdernos llegando a nada, Grecia. después claro, estamos llegando a Grecia. Nosotros creo que se amerita hacer un seminario entero sobre estos temas para la gente que le interesa en profundidad. Y además, conociendo estos temas, uno conoce más la astrología y conociendo más la astrología, uno es mejor astrólogo también. Hoy en día, lamentablemente, hay muchos Sin duda. astrólogos que se egresan de universidades que no saben ni un poco, no te digo que saberlo en profundidad como sabe Agustín, que ya hay que ser profesor de historia antigua para esto, pero ni un poco, no, hay que saber. Nosotros en la Escuela Baraca nos ocupamos de saber también estas cosas en seminarios y también en la carrera de grado. Nos gustaría saber cómo fue llegando la cosa hasta qué pasó, cómo se fue acomodando la cosa para que llegue en algún momento la Inquisición, aunque me vine muchos años para acá, ¿no? Sí, Pero muchas. poder llegar a eso, muchos, sí, Eh, pero poder llegar a eso ahora, bueno, a ver, antes de que se nos acabe el tiempo. te simplifico. Sí. Todo ese conocimiento de Mesopotamia y de Egipto llega a Grecia. Grecia, gran sistematizadora y organizadora del conocimiento, le termina de dar forma y hace un desarrollo muy profundo del concepto de la astrología. Buena parte de sus técnicas, recursos y conceptos los seguimos utilizando hoy. Hay una figura muy importante para recordar, Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, que él, digamos, sintetiza toda la herencia del mundo helenístico que Alejandro, ¿no?, con sus expediciones llegó a la India, y también Grecia se va a nutrir de aportes hindúes, como a su vez conocimiento de la astrología llega a la India. La India es un capítulo aparte porque utiliza una astrología muy afín a la helenística y utiliza un horóscopo, un zodiaco solar, no como el que utiliza la astrología occidental, donde es un zodiaco donde, digamos, la Tierra ocupa el centro, es un sistema geocéntrico. El hindú es un sistema heliocéntrico ya desde muy antiguo, pero bueno, ese es otro capítulo. Creo que algo nos dijo Aporte, hace un ratito Ali de eso. el aporte de Grecia es tan enorme porque además, por ejemplo, en Grecia trabajó un famoso astrólogo caldeo, Beroso, que hizo una formación muy importante de astrólogos en la isla de Kos, donde también estaba la famosa escuela de medicina a la que luego va a estar vinculado Hipócrates, y se vinculó fuertemente también la astrología con la medicina, con el carácter, la doctrina de los humores, los temperamentos, los elementos, y eran tan buenos los astrólogos griegos y además con una formación muy técnica y precisa para la elaboración de las cartas, que cuando Roma se adueña de Egipto, lo conquista en la época del que va a ser el primer emperador Augusto, aunque ya Julio César, ya por sus amores con Cleopatra, tenía ya vínculos con Egipto, Roma realmente va a generalizar y popularizar mucha de esta astrología. Vamos a tener una presencia de astrólogos de origen griego o también astrólogos romanos formados en la tradición griega, haciendo horóscopos en las ferias, mercados, pero también la gente influyente, emperadores, políticos, tenían sus astrólogos de consulta, algunos durante toda su vida. Hubo el caso de un famoso astrólogo que trabajó para el emperador Tiberio, sucesor de Augusto, que tuvo un momento donde antes de llegar a ser emperador, lo desterraron, en fin, y estaba preocupado y consultaba a los astrólogos a ver qué le iba a pasar. Y si no le gustaba lo que le decían, los ejecutaba, hasta que llegó un señor Bueno, un divino. tranquilo. También ser astrólogo en algunas épocas fue muy peligroso, fue una profesión de riesgo. Trasilo le dijo no, que realmente que iba a tener un futuro espléndido, que en poco tiempo lo iban a llamar a Roma para aceptar su destino como futuro emperador,
y el éxito que tuvo en lo que le auguró, le pronosticó a Tiberio, lo convirtió en su consejero de por vida. Y su hijo incluso también hizo carrera como astrólogo al servicio de los emperadores y de las figuras claves de turno. Y el mismo Julio César recibió una advertencia astrológica que debía evitar los idus de marzo y no hizo caso y fue apuñalado en el Senado como se había indicado en el Consejo Astrológico. Digo simplemente como para tirar alguna... Eso está comprobado históricamente. Y toda esa herencia de Roma se difunde, se generaliza, pero también estaban los astrólogos de feria, de mercado, que muchos no eran gente muy profesional o formada, pero se vendía horóscopos porque había un nivel de consumo a nivel popular donde había mucha superstición e ignorancia. La gente de clase alta podía acceder a astrólogos más profesionales y formados y aunque no lo parezca, hoy en día hay una situación un poco parecida. Hay una astrología vulgarizada a través del horóscopo de diario, de internet, y si uno quiere una información con más precisión y rigor, tenés que consultar a astrólogos formados y tenés que formarte. No basta con leer algunas cositas o miro videos en internet y aprendo cosas. Es importante la sistematización de la formación. Formación con un profesional. Esto es una transmisión oral. La astrología no es algo que se pueda aprender por internet. Algunas cosas se pueden ver súper interesantes por internet, pero si uno quiere ser profesional, dar consejos a otro, tiene que formarse por alguien que realmente tenga una formación, como decía Agustín, sistematizada, con una cadena, digámosle cadena iniciática, una cadena de maestros y de sabios de astrología desde donde viene este conocimiento, con una transmisión humana y no con una transmisión a través de internet, ¿no? Cibernáutica, no sé cómo será. ¿Cómo fue, Agustín, en este? Nos quedan dos minutitos. Wow. Yo creo que tenemos que hacer otro programa y además hacer un seminario. Yo estaba muy interesado en la parte donde la astrología se escondió, digamos así, en las regiones arábigas. Pero no sé si vamos a poder hablar mucho de eso. Igual lo importante, lo sustancial se habló, que era lo que estábamos hablando, los orígenes de la astrología. Ya eso no son los orígenes, son otras etapas, ¿no? Claro, pero te puedo contar alguna cosita. En el mundo islámico, la astrología fue muy bien recibida, porque incluso en pasajes del Corán se habla de que Allah también ha puesto las estrellas para guía para los hombres, y es como una invitación a estudiar ese movimiento. ¿Sabés que tradición... en el Corán, perdona que te interrumpa, el Corán dice, por los que retornan? Dice, claro. va a decir una frase como diciendo, por los que retornan. ¿Sabes quiénes son los que retornan? ¿Quiénes son los que retornan? Los planetas. Los planetas, muy bien. Por los que retornan. Porque lo observaban y, ¿no? Esa diferenciación entre los planetas que estaban todos fijos y esa diferenciación, interesarse en los planetas que retornaban. Así que está nombrado varias veces. Está muy bien la observación, porque además en la tradición preislámica se creía mucho en los astros, había un estudio muy importante y observación de los cielos, porque la península arábiga justo está en una zona de entrecruzamiento cultural. Entonces llegaron a estar en contacto con todas las influencias de la época y enriquecido con la observación, la capacidad analítica y cómo la tradición islámica preservó la herencia de la antigüedad, la herencia de los sabios griegos, la herencia latina, la herencia persa. Se hicieron traducciones al árabe. En Europa, quizás. Exactamente, porque es una época donde emerge el mundo islámico clásico, es un momento de invasiones y destrucción en Europa. Entonces realmente eso hizo que en el mundo islámico muchos califas tuvieran sus astrólogos personales. El astrólogo era una figura muy respetada, incluso astrólogos que no siempre eran islámicos.
había también astrólogos de origen judío o cristiano que eran muy bien recibidos y considerados y aunaban la función de astrólogo con la parte médica, porque eso se consideraba una parte fundamental en la formación de un médico, el conocimiento astrológico, para entender el tema de en qué momento tenés que hacer sangrados, en qué momento tenés que la elaboración de los remedios, el carácter de la persona, la condición de salud, que se puede ver a través de la carta en la vinculación de los signos, planetas y casas y la función, cada función corporal o la situación del cuerpo. Bagdad también Agustín. fue fundada a partir de observaciones astrológicas y así sucesivamente. Bagdad fue fundada a través de observaciones astrológicas. Bueno, como decíamos recién, para los que nos están escuchando y para los alumnos de la escuela, se viene un festival de mazos históricos. Ah, no, perdón, cuando salga este programa, porque este programa está siendo grabado, ya va a haber salido ese festival, pero seguramente vamos a hacer un festival o un seminario sobre la historia de la astrología, porque es súper interesante y como ven no alcanzan, yo creo que si hacemos otro programa más tampoco va a alcanzar para hablar de todo esto. Y hay mucho para decir. Y antes que nos corten, porque si no, directamente te digo, a mí me cortan así y se acabó el programa. No, por supuesto. Así que prefiero despedirte antes y dejar programados, seguramente después vamos a dejar programado algún otro programa para hablar de esto y algún seminario de la escuela. Muchísimas gracias, Agustín, por todo lo que nos contaste y lo que nos vas a seguir contando. No, muchas gracias a vos, a Gastón y a la Escuela Baraca por esta oportunidad para que podamos compartir estos conocimientos que tanto nos apasionan. Un saludo para todos los oyentes. Hasta pronto. Abrazo, abrazo. Muy bien, mi nombre es Gastón y Baraca en el Aire es un programa de la Escuela Baraca de Lenguajes Sagrados. Ustedes pueden estudiar con Agustín astrología, tarot o leerse el tarot, las cartas con él o la carta natal, comunicándose con nosotros a través de los medios que saldrán en el cierre del programa o buscándonos en Instagram como Escuela Baraca. Y si estuvieron viendo el programa en diferido y les gustó, denle me gusta y suscríbanse al canal de YouTube Baraca, Escuela Baraca. Nos estamos despidiendo, les agradecemos mucho por este momento compartido y nos vemos el próximo jueves de 10 a 11 en este mismo horario del mundo o en diferido por nuestros canales. Espero haberles servido para su camino. Abrazo a todas y a todos y que tengan un feliz jueves y un excelente, un espectacular fin de semana. ¡Chau! Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al Instagram @